Ponemos punto y final a un 2022 del que ningún aficionado del Granada Club de Fútbol tendrá un buen recuerdo, pero que termina con la sensación de ilusión de cara al año que está a punto de comenzar. El mes de enero de 2022 arrancaba con esperanzas de revertir el mal inicio de temporada en Primera División. La épica victoria ante el Atlético de Madrid por 2-1 en el último choque de 2021 parecía que podría ser el inicio de la remontada para escapar de los puestos de descenso. Pero nada más lejos de la realidad para los intereses de un equipo que a esas alturas del curso estaba entrenado por Robert Moreno, el primero de los hasta 4 entrenadores que se han sentado en el banquillo del nuevo Los Cármenes durante este año. 7 derrotas y 3 empates, uno de ellos de mérito frente al FC Barcelona en los primeros partidos del año 2022, que acabaría con la destitución del técnico catalán, que no tuvo nunca el cariño de una afición que aún lloraba la marcha de Diego Martínez, figura que siempre va a ser comparada con cualquier técnico que llegue a la entidad rojiblanca. Con el inicio del mes de marzo, mientras el club buscaba un técnico de garantías para luchar por la permanencia, Rubén Torrecilla subía desde el filial para trabajar como entrenador interino hasta que la dirección deportiva de Pep Boada diera con el nombre. Y con el de Plasencia llegó la primera victoria del 2022 encima ante un rival directo y fuera de casa. 2-3 frente al Alavés en un final agónico que solo era muestra de todo lo que iba a sufrir la afición nazarí de ahí a final de temporada. La victoria ante el conjunto babazorro solo fue un espejismo, ya que se volvió a la senda de la derrota y de forma contundente frente a Sevilla y Levante, lo que volvió a obligar a la dirección deportiva a cambiar de capitán del barco. El elegido fue Aitor Karanka, el técnico vitoriano debutaba en la Primera División sin apenas conocer a la plantilla en el Wanda Metropolitana de Madrid, donde logró un empate ante el Atlético de Madrid que sabía a más que un punto. Dependiendo de sí mismo para la salvación, el Granada afrontaba las últimas jornadas de Liga en las que se enfrentaría a rivales que poco se jugaban en la competición, salvo uno, el Real Mallorca, que recibía en el antiguo Somos a un Granada que llegaba con el agua al cuello a la cita. Y sin duda alguna se convirtió en el partido de la esperanza y en el único choque en el que la afición disfrutó en 38 partidos, de un buen juego ofensivo y de sus jugadores. Un contundente 2-6 que dejaba en muy buena situación a los granadinos de cara al apretado final de Liga. 3 días después llegaría otra importante cita. El Athletic Club de Bilbao visitaba a Los Cármenes, que no veía ganar a su equipo como local desde el 22 de diciembre del año anterior. Y con el solitario gol de Alex Collado se cortó esa mala racha a solo 2 jornadas del final de temporada. La posterior derrota ante el Real Betis por 2-0 dejaba todo para la última cita, una sola plaza de descenso y 3 candidatos, Cádiz, Mallorca y Granada. Los rojiblancos tenían menos de un 11% de posibilidades de descender, ya que era el mejor posicionado hasta el momento. Los de Karanka se salvaban ganando al Español. En caso de perder frente a los Pericos necesitaban una de estas dos cosas, que el Mallorca empatara o perdiera, o que el Cádiz perdiera también su partido. Si el Granada empataba, le bastaría con que uno de sus dos implicados no ganase su partido. Tarde de transistores que se volvió dramática para los granadinos. Mallorca y Cádiz vencían en sus respectivas citas y el Granada tenía la oportunidad desde el punto de penalti de solucionar su papeleta. Todo de cara, se podría decir, en casa ante los suyos y con Jorge Molina de lanzador desde los 11 metros. Pero el destino quería hacer más daño aún con el fallo del delantero de Alcoy y el lanzamiento al palo de Carlos Vaca, que remataba una tarde para las páginas negras de la historia del club, que tras tocar poco antes la gloria en Europa regresaba a los infiernos de la Segunda División. Tras certificarse el descenso, comenzó la destrucción del proyecto que llevó al club a esta situación en pos de un cambio radical. Patricia Rodríguez y Pep Boada eran cesados de sus cargos como directora general y director deportivo, respectivamente, y Sofía Yang asumía de forma directa la presidencia de la entidad nazarí. Pocos días después, no sin su debate y polémica en los medios, el Granada Club de Fútbol anunciaba la contratación de Alfredo García Amado como nuevo director general y junto a él Nicolás Rodríguez, que se encargaría de la rama deportiva. 2 nombres con experiencia en la Segunda División y con ganas de volver a generar la unión entre equipo y afición, algo que se había perdido tras los meses en los que la pandemia dejó las gradas vacías y que no se había recuperado con la vuelta a la normalidad. Pero este renovado Granada Club de Fútbol debería pasar por un radical cambio de cara para afrontar la temporada del regreso a la Primera División, no sin pasar por dolorosas despedidas y cálidas bienvenidas.
Con las altas temperaturas veraniegas se confirmaron las salidas de jugadores vitales en la etapa más dorada de la entidad. Domingos Duarte, Germán Sánchez, con Alonso Montoro se marchaban por la puerta grande del club y con honores, mientras que jugadores como Darwin Machís o Luis Milla decidieron tomar la peor salida de cara a la imagen con los aficionados en un extraño pulso con el club. Luis Maximiano ponía rumbo a la Serie A italiana tras una gran temporada y Luis Suárez a la Ligue 1 francesa, donde no le ha ido mucho mejor por lo que parece. Mientras se iban conociendo esas salidas, tocaba resolver la otra gran incógnita de las primeras semanas de la nueva dirección deportiva. ¿Quién sería el entrenador al frente del proyecto para regresar lo antes posible a primera? Pues no tuvimos que irnos muy lejos. Aitor Karanka dijo que se quería quedar y el club aceptó al vitoriano, ya que parecía convencido con el proyecto. Tras lograr que los jugadores importantes se quedaran, como el caso de Uzuni, Petrovic o Puertas, comenzaron las altas que no llegaron al ritmo deseado y eso hizo tener una pretemporada algo irregular para los nazaríes. De estar cedido volvía Ricard Sánchez, que se ha convertido en una pieza crucial para el equipo. Para la portería el equipo apostó por una nueva promesa lusa, Andrés Ferreira, y con el regreso a la portería granadinista de Raúl Fernández, que llegaba desde Las Palmas con más experiencia en la liga. La salida complicada de Milla trajo consigo a 4 nuevos jugadores, todos orientados hacia la parcela defensiva y procedentes del Getafe. Eric Cabaco, Ignasi Miquel, Miguel Rubio y Jonathan Silva llegaban al club con un trueque por el madrileño. Para mejorar el centro del campo, la dirección deportiva cerró al mediocentro francés Jan Bodiger, con una amplia trayectoria en la Liga Smartbank y que se postuló desde el principio como el jefe del centro del campo. Meseguer, Sergio Ruiz firmaban a finales del mes de agosto, junto a un Melendo que sería el cerebro del ataque de un equipo que tendría un nombre propio en la pretemporada. José Callejón, el hijo pródigo que tomó la decisión de dejar el fútbol italiano para devolver al Granada a la primera división. Cientos de personas acudieron a su presentación en la Plaza del Carmen. Con todo esto comenzaba la temporada en la Liga Smartbank de la mejor forma posible. 3 victorias de forma consecutiva, mostrando una gran superioridad ante sus rivales, lo que hizo pensar que podría ser un paseo por todos los campos de la liga, como a principio de este vídeo, nada más lejos de la realidad. La victoria del 14 de agosto en Ibiza será la única lograda por los granadinos hasta el día de hoy en Liga, lejos del Zaidín, el verdadero talón de Aquiles de este equipo en la segunda división. Pero en un principio los males fuera de casa se intentaban arreglar en los Cármenes, donde el equipo sí funcionaba con la energía de los más de 15.000 espectadores habituales al estadio. Pero las sensaciones no eran buenas y a los malos resultados lejos de casa se le sumaron empates como locales ante Huesca y Levante. Algo que tras varias semanas de dudas acabó con la destitución de Aitor Karanka, que había conectado con la ciudad, pero que no parecía el adecuado para mejorar la situación, que alejaba a los nazaríes de los puestos de ascenso directo con el paso de cada jornada. La destitución del técnico vitoriano era anunciada a inicios del mes de noviembre tras la derrota ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere y pocas horas después Paco López era nombrado nuevo entrenador de los rojiblancos, el cuarto en 11 meses en este 2022. Victoria fuera de casa en la Copa del Rey en Yecla y una contundente goleada ante el Albacete en el Nuevo Los Cármenes fueron la carta de presentación del técnico valenciano ante su nueva afición, que ve en él al hombre ideal para lograr el objetivo. Pero a pesar de la impronta de López, el equipo sigue sin sumar los 3 puntos lejos de Zaidín, mientras que en casa ha sido capaz de doblegar a todo un Alavés que llegaba como líder sólido a la cita. La derrota en la última jornada previa al año nuevo frente al Lugo deja a la afición algo fría antes de comenzar el año, pero tras un año tan complicado, lleno de altibajos, solo existe el deseo de tomarse la uva número 12 y volver a empezar de cero. Todos estos 12 meses que han dado para mucho que contar por todos los informadores de la actualidad del club. Yo creo que el equipo está demostrando ser sólido defensivamente hablando. Evidentemente hay un lastre, hay un trauma que es el del comportamiento, los resultados sobre todo fuera de casa, domicilio, ¿no? Es ahí donde tiene que mejorar el Granada, su competitividad. Yo creo que hemos visto brotes verdes tanto en el partido en Leganés, a pesar de la derrota, que se jugó pues, prácticamente todo el partido con uno menos, como en Málaga, donde creo que el equipo jugó bastante bien. Se están poniendo todos los ingredientes para que salga todo bien. Yo creo que ahora en invierno habrá que reforzar algo, sobre todo la delantera, para ese proyecto de ascenso que aquí nadie habla, pero todo el mundo lo sabe, y yo creo que el 2023, no sé si 2023, pero por lo menos de aquí a junio tiene que ser el momento del ascenso, si no el Granada se puede meter en problemas serios. Teniendo en cuenta el descenso de categoría y cómo se produjo y luego toda esa incertidumbre que hubo durante el verano, yo creo que la valoración al final pues negativa, ¿no? Negativa porque se pierde la categoría, hay un terremoto, ¿no? dentro del club
Pero bueno, lo positivo es esa ilusión, ¿no?, que en la última jornada ha vuelto a despertar el equipo, sobre todo eso, de cara al próximo año, en el que bueno, pues ya las miras están puestas en primera división. El 2022 se tiene que cerrar con un 4,5, es decir, yo suspendo al equipo y al club porque bueno, que ahora mismo el equipo ha pillado una buena racha a final de temporada. Quizá ahora mismo estemos en el mejor momento, yo creo, de este año 2022 para Granada, así que el balance, si en esta última semana es bueno, el resto del año ha sido muy malo, porque además el Granada no tenía equipo para defender, se equivocó en muchas decisiones y lo acabó pagando con un descenso a segunda división que nadie se esperaba, que fue dramático y que ha dado con los huesos del equipo en segunda en un momento bastante delicado, la verdad. Pero el club yo creo que se ha recompuesto, ha sabido reconducirse, arreglar esos errores y ahora pues están viendo los frutos de todo ese trabajo. Yo creo que se ha hecho una plantilla potente para competir en segunda, para intentar volver de nuevo a primera división, que yo creo que es donde se merece estar el club por todo lo que se está consiguiendo en los últimos tiempos y sobre todo pues la afición que ha sufrido, que se está cada fin de semana con el equipo y yo creo que esa comunión ha vuelto, que se había perdido en los últimos tiempos y eso pues está dando buenos frutos. No creo yo que haya que tener miedo, al final es el objetivo claro y se sabe cuál es el objetivo mencionándonos la palabra. La palabra todo el mundo la conoce desde el día 23 de mayo, en el que el día siguiente del descenso se conocía que ese iba a ser el objetivo y al fin y al cabo, bueno, pues para el que sea supersticioso, quizá que no la pronuncie, pero obviamente la afición, el equipo, la directiva, nosotros también como medios de comunicación sabemos que el ascenso es el objetivo prioritario, si se puede de forma directa mucho mejor, si no pues nos tocará currar un poquito más en ese playoff. Ahora queda esperar que el 2023 sea el gran año del fútbol granadino y en el que se rompa la eterna maldición de los dos equipos de la ciudad de la élite, el baloncesto y el fútbol, porque Granada es una ciudad de deporte y solo toca pedirle a los Reyes Magos un equipo en la primera división.